Bueno, primero, Cherán es una comunidad originaria enclavada en el corazón de la meseta purépecha en el estado de Michoacán, México. Una comunidad que a la vez es cabecera municipal, una alcaldía. Hace 8 años éramos alrededor de 20,000 habitantes. Entonces, de hace 8 años estamos hablando porque iniciamos nosotros un proceso de lucha. Iniciamos una lucha de resistencia que podemos denominar de manera muy general en defensa de nuestros bosques, en defensa de nuestro medio ambiente. ¿Por qué se da la lucha? Bueno, vamos a enumerar algunas situaciones muy concretas, ¿no? Hacía casi una década atrás de que nosotros teníamos diferentes situaciones malas que venían cada día o que se fueron agudizando cada día más, y sobre todo el último año de manera alarmante. Una situación era la tala de los bosques. Cherán cuenta con 22,000 hectáreas de tierras comunales. De las 22,000 hectáreas, alrededor de la mitad fueron taladas por, pues ahora sí, gente de los pueblos vecinos, propios de la comunidad también. Pero ahí la situación es de que el respaldo o detrás de todo ello está el crimen organizado. Cherán, antes de iniciar el movimiento, también vive una de las divisiones internas de manera comunal, de las que pues yo no había tenido conocimiento en la historia, de venirse organizando o gobernando con un partido o encabezado por candidatos de partido de izquierda desde el 89, de 1989. Llega el 2008 y por situaciones de intereses particulares nos dividimos, y eso en la cuestión civil. Eso hace que llegue un partido de derecha o encabezado por gente de derecha. Eso mismo hace que una autoridad también que tenemos a la par, que es la autoridad comunal que se encarga del territorio, que se encarga de los bienes comunales, como bien lo indica, también se divida. Y entonces esto da una lectura a que esos grupos de talamontes, ese grupo criminal, pues tiene las puertas abiertas, ¿no? Tiene las puertas abiertas para decir o para hacer de nuestro territorio, pues ahora sí, su botín. Eso por un lado. Por el otro lado, las políticas a nivel federal y a nivel estatal pues vienen en decadencia en cuestión de seguridad. Cada día se viene agudizando más. Lo que antes eran unos cárteles del narcotráfico de manera clandestina, después salen a la luz y de manera pues muy exponencial. En el gobierno federal está un gobierno de ultraderecha y declara la guerra contra el narco precisamente en Michoacán. Cherán está en el corazón de Michoacán, podemos decir, y a Cherán también le afecta. Estos grupos del narcotráfico, al no tener ya, pues ahora sí, esa libertad, o al estar ya presionados por situaciones del ejército, de la policía federal y demás, pues hacen de sus actividades pues una diversidad de males a la comunidad. A Cherán le toca la tala de nuestros bosques, y entonces ante esa tala de bosques, esa inseguridad,
Se suman secuestros, extorsiones, cobros de piso y un sinfín de injusticias. Se inicia en Cherán un proceso de lucha antes del movimiento grande. O sea, sí se dan situaciones de defender nuestros bosques, de defender nuestra vida antes de ello. Vamos a enumerar, por decir algunos, 5 momentos en los que se trata de detener toda esta ola de injusticias y toda esta ola de devastación de nuestros bosques. Todas fracasaron, y todas fracasaron por 2 situaciones muy concretas. Una, la situación de que pareciera ser que llaman algunos líderes o las mismas autoridades y los demás no quieren ir. O sea, la población está dividida, si no en 2 o hasta en más sectores, ¿no? Y si llaman los amarillos, los rojos no van. Y si los rojos llaman, los otros no van. E incluso no solamente no van, sino tachan y denigran el movimiento o el tratar de defendernos, ¿no? Saben, hay comentarios en decir, pues si son de los mismos, yo no sé por qué se quejan. Esta situación no va a ser más que llevar al atraso a nuestra comunidad. Son movimientos que no tienen caso. Si lo convoca la autoridad, o si lo convocaba la autoridad, se decía, si son parte de lo mismo, son los que venden, yo no sé ahora por qué se quejan. Y entonces esa situación hace que nosotros viviéramos en una situación de inseguridad cada vez más aguda en todo el país y en el estado. Y hablando propiamente de Michoacán, grave, ¿no? Y otra, que es la peor que yo puedo comentar entre las dos, la división interna en la comunidad. Una división hecha y maniobrada por los mismos partidos políticos, por la misma gente mala, y sobre todo por cuestiones de no alcanzar a entender, pues, la dimensión del daño que nos están haciendo, ¿no? Entonces esto es lo que podemos comentar. De todas estas situaciones que se dan, lo que nosotros, pues ahora sí, ya en un sentido de hartazgo y demás, es que no esperábamos es que mujeres y jóvenes, en una ida a misa las mujeres y al trabajo los jóvenes de labores de campo, se atrevan a detener pues ahora sí, a los malhechores una madrugada del 15 de abril de 2011, en un sentido ya de hartazgo, de decir, ya no tenemos que perder. Ya se había tocado las dependencias federales, las dependencias estatales, las autoridades comunales o civiles del municipio estaban rebasadas, no podían hacer nada. Incluso recuerdo muy claro que en las ocasiones en que se trataba de detener estos malhechores, se detenían los camiones, se exponían en el centro de la comunidad, venía la autoridad estatal o federal, se los llevaba y más tardaban en lo que ya estaban libres. Y no solamente venían ya pues el número que estaba talando, sino ya venía eso sí un poco más, ¿no? Y de manera más agresiva y haciendo una burla cada vez peor a la comunidad. Incluso ya en las últimas fechas ya no solamente se llevaban la madera, se llevaban el ganado, ya también robaban por allí algunas trojes que son pues ahora sí construcciones hechas a base de madera, de manera milenaria, y se las llevaban. Incluso ya los últimos comentarios cuando cruzan por la comunidad dicen: nos acabamos el bosque, seguimos con lo que haya en la comunidad. Incluso si no tenemos nada, pues vamos a seguir con sus mujeres, ¿no? Hombres encapuchados, con metralletas, con armamento de grueso calibre, que pues ya no respetaba nada. Y aquel que se atrevía a liderear o a hacer un llamado para pues ahora sí detener esto, pues al día siguiente era o levantado, extorsionado,
o incluso desaparecido, como tenemos todavía al momento 8 gentes desaparecidas en la comunidad que no sabemos su paradero. Entonces llega ese día, llega a la madrugada, se atreven jóvenes y mujeres, la situación se pone grave, no hay otra alternativa más que recurrir a nuestros modos de organización. Se tocan las campanas, se toca o se truenan los cohetes, la gente ya organizada detiene 5 malhechores que van en un camión, los detienen en una iglesia llamada el Calvario, que es por donde se dan el inicio del movimiento, y pues sin tardar, gente que vive a las afueras de la comunidad empieza a pasar la voz de que se están juntando gente con armas de grueso calibre a las orillas de la comunidad, que se empiezan a movilizar camionetas y trocas muy identificadas con gente mala, y la policía municipal va e intenta sacar a los malhechores, manifestando que los va a entregar a la policía, que los va a entregar a las autoridades, cosa que jamás pudiera ser cierto, ¿no? Porque ni tenía las facultades y tal vez lo único que quería era sacarlas, entregarlas, tal vez hacer un montaje de entregarlas a las autoridades y pues nuevamente dejarlas libres, ¿no? Eso es el antecedente, esos son los inicios de nuestra lucha. Decirles que pues son muchas las confusiones que se viven en un primer momento. El decir que nuestros mismos compañeros también talaban el bosque, pero víctimas de ser usados por la gente del narcotráfico, por la gente mala, que en un momento de desesperación nuestra gente dice, bueno, si ya está acabando el bosque, pues vamos por unos troncos, vamos por unos árboles para tenerlos en la casa, para poder también nosotros aprovechar algo antes de que se lo acaben. Entonces, en esa situación de desesperación, pues mucha gente tuvo que abrir los ojos y decir, pues también estamos siendo usados y también nos estamos dañando entre nosotros mismos, que era la situación de la confusión más grande que se vivía en ese momento, ¿no? Entonces, clarificada esa parte, nosotros iniciamos el movimiento como modos de protección. Una vez que se piensa o ya se ve que van a entrar por los malhechores y que van a hacer un desastre en la comunidad de esta gente, se cierra toda la comunidad. Todas las esquinas se organizan fogatas, paranguas, o la cocina se saca afuera y se ponen palos, piedras, y todo tipo de pues ahora sí de artículos o de cosas para impedir el paso de cualquier carro. O sea, ni nosotros mismos nos autositiamos 5 barricadas a las orillas. En las barricadas había compañeros ya que habíamos hecho el rol para estar resguardando las 24 horas del día. Ante ello, entonces nosotros lo que hacemos es, con estas 189 fogatas, convertirlas en núcleo de organización, con las barricadas, convertirnos en nuestras defensas más inmediatas. No podíamos salir. Se determinan algunas situaciones de manera muy, muy rápida allí en el momento. Se llama a la comunidad a una asamblea general el día siguiente de madrugada o muy temprano, y se hacen algunas determinaciones que darían el horizonte, darían la orientación a lo que seguiría en nuestra comunidad. Y lo primero que se decide es que tenemos que desconocer a las autoridades del municipio, de la alcaldía. Tenemos que desarmar a la policía y tenemos que empezar a diseñar una serie de comisiones a través de nuestra forma de organización milenaria. Nosotros siempre nos hemos organizado para fiestas, para obras, para trabajos, para cualquier cargo de tipo comunal a través de 4 barrios. La comunidad está como en un plano cartesiano, en 4 partes. Siempre nos reunimos por barrios.
Entonces rápido se llama a la comunidad, se pide que por barrio hagan su asamblea y que determinen cuál va a ser la dirección que va a tomar el movimiento. Sin hacer largo la historia, se determina que las 3 peticiones principales, de muchas que enlistamos ahí, se convirtieran en 3 ejes grandotes: la seguridad en primer lugar, la justicia y la reconstitución del territorio. La seguridad porque no había garantía de que, aunque nos quisieran reforestar, aunque quisieran llevar pinos, aunque quisieran llevar programas, aunque quisieran llevar pues ahora sí dinero, no había seguridad de que nosotros estuviéramos vivos. ¿Por qué? Porque estaba latente el acecho de la gente mala a las afueras, ¿no? Justicia porque había desaparecidos, había asesinados, pero sobre todo justicia también para la cuestión del medio ambiente. Y reconstitución del territorio en su sentido más amplio, no nada más en decir queremos que nos reforesten o queremos que ya no le hagan daño a la tierra, sino en el sentido de defender nuestro espacio, defender nuestro modo de vida y sobre todo defender lo que era o lo que es nuestro, ¿no? Eso entendemos como reconstituir el territorio, hacer que nosotros mismos sigamos en nuestro mismo modo de vida. Entonces eso es un parteaguas en ese momento, porque se nombra una coordinación general, se nombran comisiones, una de seguridad, que es donde surge la ronda comunitaria, en un primer momento un rondín voluntario, gente de cada fogata que hace rondines, que hace guardia para preservar la paz en la comunidad, y pues ahora sí comisiones que se encargan también de la parte del territorio, de resguardar el territorio, otras gentes que se encargan del aseo, otras gentes que se encargan de la difusión y otras gentes que se encargan en la coordinación general de informar lo que está sucediendo a la gente. De ahí surge Radio Fogata, de ahí surgen la enumeración de fogatas con los roles de cuando les tocaban las guardias, de ahí surgen ya lo comentamos, la ronda comunitaria como rondín voluntario primero, y bueno, de ahí surge todo lo que es el engranaje del gobierno en la comunidad. Ese momento nosotros lo podemos definir como pues el antecedente de manera general a lo que seguiría en la cuestión de la organización de la comunidad. ¿Qué seguiría? La comunidad había definido no más partidos políticos, había definido no más policía, había definido no más un gobierno convencional a través de una figura o de un sistema vertical de toma de decisiones, y eso era pues ahora sí un reto grandísimo. La lucha estaba por los 3 preceptos o 3 principios grandes: seguridad, justicia y reconstitución del territorio, y la orientación o el horizonte era un gobierno propio, era no más partidos políticos, era no más policía, y era una situación de formar un gobierno comunitario en base a la herencia que nos habían dejado nuestros antepasados. Era ir, en términos muy llanos, a través de un proceso autonómico, a través de un proceso de libre determinación, a afrontar una crisis civilizatoria enmarcada dentro de nuestro territorio. Y entonces eso es lo que nosotros podemos comentar allí. Decir, surge otro capítulo, el capítulo que nos da, pues ahora sí, la fortaleza, nos abre la ventana a pasar de lo que fue una lucha por la vida, fue una lucha por los bosques, a emanar un proyecto de organización girado no en algo nuevo, sino girado en nuestro modo de organización como pueblo milenario, ¿no? ¿Y cuál era ese modo de organización? Pues lo voy a dividir en algunos rubros de manera particular en 3, ¿no? Un gobierno basado en usos y costumbres. ¿De dónde partimos para esto? Pues había ya los principios o los antecedentes de que México como país
había modificado varias leyes en base a un convenio que había firmado con la OIT, el convenio 169. Se habían ya hecho la declaración de los derechos de los pueblos originarios a través de varios escritos a nivel internacional, y ello había bajado a nivel nacional con la modificación del artículo 2 en la Constitución, con la modificación de varios artículos en la parte del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. En términos llanos, teníamos de manera legal el derecho para establecer una forma de gobierno en base a nuestros usos y costumbres. ¿Qué faltaba? Faltaba llevarlo a la práctica. Y al llevarlo a la práctica se da muchos tropiezos que ahorita los podemos comentar como triunfos, pero que en esos momentos fueron lucha tras lucha tras lucha en la cuestión jurídica y en la cuestión comunitaria. En la cuestión comunitaria, porque nos decían cómo vamos a volver a un gobierno de usos y costumbres. Ya me veo, decían allí, con taparrabo, ya me veo con el COA o con la situación de un arado en el campo. Ese es un retroceso. Y la misma gente de la comunidad tachó en ese momento de que Cherán no tendría programas federales, no tendría recursos emanados de la federación, no tendría ningún beneficio de los programas sociales que en ese momento estaban estableciendo, becas, canasta básica y demás. Y entre la misma comunidad se empezaba a polarizar. Ese es a nivel comunitario. Los líderes de los partidos que nunca se pudieron ver en ese momento se unieron y dijeron no usos y costumbres, sí a los partidos políticos en unidad. Eso pareciera ser que en este momento que recuerdo, pues pareciera ser que no nos daba ya el camino. Aunque la comunidad había decidido otra cosa, parece que ya estaban haciendo cambiar de opinión a nuestra misma gente, de decir, no va por ahí, no va, porque los usos y costumbres, aún y tengamos el derecho, no nos van a dar las garantías de tener todos los servicios, beneficios y recursos que nos ha dado la propia federación. Eso en ese plano. En el plano jurídico, en el plano legal, aún y que con la Constitución en el artículo 2, aún y con el convenio 169 de la OIT a nivel internacional, cuando fuimos a solicitar regirnos bajo usos y costumbres, nombrar nuestras autoridades y salirnos de este sistema electoral, de este sistema de urnas, de este sistema de partidos, el órgano local o estatal de Michoacán dice: no tengo facultades, yo no tengo ningún antecedente que me permita que ustedes puedan hacer eso. Nos dieron una hoja donde en términos muy llanos decía: no se puede. Eso nos hace que vayamos a la federación, vayamos al máximo órgano de México, uno el Tribunal Electoral a nivel federal y otro la Suprema Corte de Justicia. Demandamos al legislativo estatal y demandamos al ejecutivo estatal de manera histórica. Ganamos esa controversia y es lo que abre un parteaguas en la comunidad de decir: sí tienen las facultades. Con eso le damos 3 pasos primordiales. 1, las pláticas informativas. 2, después la consulta, que fue tajante en decir: no más partidos. Y 3, el nombramiento en base a nuestros modos de organización y nuestros pues ahora sí, figuras de gobierno. Y ahí va la tercera parte que les hablaba de la situación de cómo establecer un gobierno comunal. ¿Cómo lo establecimos? Preguntándole a nuestros mayores. ¿Cómo se hacía antes? Con un consejo a través de los 4 barrios. 3 de cada barrio, salimos 3 de cada barrio, así como la coordinación, así salió para el consejo. 8 consejos operativos, un poquito, pues ahora sí, haciendo un engranaje y haciendo un empate entre las figuras que se ocupaban para un gobierno convencional, empatadas desde nuestros espacios. Si son secretarías, si son 8 secretarías, acá vamos a poner 8 consejos. Ningún consejo liderado por una sola persona. Todos los consejos liderados por 4 personas mínimamente, una de cada barrio. Y entonces así se establece, hacemos el nombramiento, nombramos nuestra autoridad comunal y decirles, jamás cesó las amenazas, jamás cesaron la situación de que los partidistas de la comunidad dijeran:
pues ya acabamos. Siempre estuvieron con la situación de que esto no va a servir, esto nos va a echar para atrás, esto tampoco está bien en estos momentos. Pero nosotros bien firmes en la situación de que ya le habíamos dado vuelta por donde fuera. El crimen organizado no le iba a bajar porque ya habíamos tenido la experiencia de que iba subiendo de tono cada vez más. Y la situación era de que si no lo hacíamos con nuestros medios, si no lo hacíamos con nuestro modo de legado de nuestros antepasados, ya no teníamos otro modelo. Ya no había otro modelo, ya no hay, incluso ya estaba pues por fuera de todo, ¿no? A esto voy a hacer un brinco grandote. Pasaron los días, pasan los años, y pareciera ser que aquello que se convirtió en pues ahora sí, en algo que hasta incierto, hoy la realidad es que es lo único, o de lo único que ha dado respuesta en el país a tener un Cherán seguro, a tener un municipio en el cual no se talan más los bosques, si no es por permiso de nosotros mismos, a tener un desarrollo en la cuestión comunitaria como no se imaginan, en la cuestión de cultura, en la cuestión de lengua, en la cuestión educativa, en la cuestión de seguridad, no se diga. Cherán ha sido reconocido como el único que ha parado la cuestión de ola de extorsiones, de secuestros, de asesinatos y demás. Y entonces hago este brincote porque sí quiero establecer aquello que se comentaba como una situación de amenaza, de riesgo, de echar a andar algo que era muy incierto, a convertirlo ahora en una realidad que tiene tropiezos, demasiados, que tiene situaciones que tal vez pues no las queremos, ¿no? Pero que se ha convertido Cherán no en un modelo, pero sí en una inspiración a nivel nacional, incluso a nivel mundial. Yo lo comentaba en mi participación. Pues hemos ido a La Haya o a Holanda a que sea un tema de estudio de los movimientos y modelos de gobierno en América Latina. Hace poquito estuvimos en la India en una estancia en la universidad que funda Gandhi, en situaciones de aprender modelos de no violencia, porque esto es parte de la paz que nosotros mismos tenemos, ¿no? Aún y que nos defendimos con armas, aún y que nos defendimos y demás, nosotros jamás le quitamos la vida a nadie, jamás violentamos derechos de nadie, solamente nos defendimos y solamente supimos ahora en una respuesta muy llana que la única vía que teníamos era volver al conocimiento de los antepasados para poder enfrentar una situación que no es parte de nuestro proceso como cultura, que es parte de un proceso de esta civilidad o de este sistema que nos ha llevado a una decadencia de valores, a una decadencia de cuidado de nuestra vida y una decadencia del cuidado del medio ambiente, ¿no? Este brincote lo hago para que finalmente se sepa o se pueda comentar de que situaciones de adversidad como las que teníamos o como las que seguimos teniendo en México, aunado a una división muy grandota en Cherán por parte de los mismos comuneros, engañados los propios comuneros por situaciones de que sean las mismas presas y víctimas de un sistema que viene a destruirnos, pues convertirnos en irnos al pasado, plantear esos principios a unas exigencias actuales, porque también lo tenemos que decir, lo que teníamos anteriormente lo tuvimos que empatar con lo actual, porque no podía funcionar también de otra manera, porque muchas cosas han cambiado, pero los principios básicos fueron los de nuestros antepasados, ¿no? Principios como de honestidad, los de la jaropecua, que es la ayuda mutua, la cachumbecua, que es la parte ética de no delinquir, no mentir, no robar, y pues varios principios que hasta hoy pues se traducen en que para nosotros hay revocación de mandato, la asamblea es la máxima autoridad, todo se nombra a través de asamblea. Nosotros no ganamos, o en el momento que estuve allá no gané un sueldo, fue una compensación, y
que pues finalmente se recupera de las muchas cosas algo muy central, un servicio a la comunidad ocupando un espacio público, eso que ya no se da. O sea, si se pelean por el poder es porque hay dinero, si se pelean por el poder es porque hay una recuperación o una remuneración no encaminada a un servicio público, encaminada a vista como un negocio, la misma situación de el servir a una comunidad, ¿no? Cosa que allá no se deja ver y no queremos que se volviera a dar. Siempre nos comentan, pues sí, porque Cherán tiene esto y el otro, sí, porque Cherán no padece de esto y el otro. Yo lo que puedo comentar es cada contexto tiene tanto fortalezas como debilidades muy particulares. Y si hubiéramos vivido en esa situación de Cherán, tal vez todos hubiéramos pensado, no se puede. Y sobre ese no se puede no hacer nada. Pero también nosotros queremos comentar, nosotros esa misma situación, con esa misma gente que tal vez nos estaba dañando, que era nuestra propia gente, tuvimos que quitarnos la venda de los ojos y decir, si no es con la unidad, si no es descubriendo o señalando al enemigo real que lo tenemos y que no somos nosotros, no vamos a poder afrontar ni siquiera un enemigo menor, ¿no? Entonces esta situación sí nos las han comentado. Yo recuerdo muy claramente, fuimos a la UNAM y hacen una pregunta. La primera participación que yo hago como consejero mayor, me toca y me dicen, sí, pero es que eso nomás sirve para comunidades pequeñas como ustedes, acá arriba no va a servir porque nosotros nos movemos de otro tipo. Y entonces lo único que pude yo responder en ese momento, sí, pero ustedes también tienen otras fortalezas, tienen otros modos de organización que sí les permita desde sus modos identificar al enemigo. Y así como nosotros no tenemos todas las herramientas que ustedes tienen, nosotros tenemos o padecemos de muchas otras cosas más que ustedes sí las tienen. Tal vez nosotros tenemos otras que pueden ser utilizadas, ¿no? Y entonces con esto quiero responder esta pregunta y decir, yo creo que ningún movimiento y ninguna lucha se replica como tal, pero sí hay pues ahora sí factores comunes que sí mueven a lo mismo, ¿no? Y un factor común es pues la defensa de la propia madre tierra, ¿no? El extractivismo, la parte del saqueo que nos vienen haciendo, la parte de la desorganización a la que nos meten a través de partidos, la parte de la división que nos meten a través de intereses muy particulares, y que finalmente yo recalco una situación ahorita: el proceso de Cherán no está por fuera de la Constitución, está dentro de la Constitución. Y si nosotros nos sumamos a luchar por algo que está como derecho legal y que está dentro de un marco jurídico, nosotros somos los que tenemos la razón hablando jurídicamente. Y si nosotros tenemos la razón, entonces eso hace ver que el Estado tiene que responder cual debe. ¿Por qué? Porque si cualquier pueblo originario, en el caso de Cherán, tiene el derecho a decidir qué modo de organizar o ejercer su libre determinación porque está enclavada en la Constitución, pues así mismo tenemos los derechos. Yo creo que lo que asusta más a las partes en las que hemos ido, no sé aquí en Colombia, pero a las partes que hemos ido a México es, y nos van a seguir dando los programas, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero para hacer funcionar toda una comunidad? Nosotros les queremos decir claro, porque no nos gusta mentir, ¿no? Nosotros tenemos todos los derechos y por ello nos llegan las partidas igualitas que a cualquier otra alcaldía. O sea, las partidas federales son íntegras y sin que falte ningún solo centavo a la comunidad. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que de las partidas que llega, de los fondos, allá son 3, nosotros decidimos qué hacer y cómo hacerlo, entregando cuentas de acuerdo a cada fondo. Fondo 4 nos llega para seguridad,
si estuviéramos con el Estado sin ejercer nuestro proceso de autonomía, nos dijeran les tocan 52 policías y los vas a pagar de este modo y los vas a hacer de este modo. Nosotros decimos no, denos ese dinero y como tenemos este derecho que está escrito aquí, nosotros vamos a poner más de 100 rondines comunitarios. Y esos rondines comunitarios tienen que responder a través de un permiso colectivo de portación de arma de fuego. Pero el permiso lo vamos a hacer a través de un examen que le hacen ellos de integridad, de no drogadicción, de todo lo demás. Pero nosotros somos los que vamos a evaluar si sigue o no sigue en la ronda, no ellos. Nosotros vamos a poner un coordinador de la ronda y el director que ellos pondrían no lo vamos a poner, ¿no? Así situaciones como esa. Fondo 3, perdón. El fondo 3 nos llega, que es el recurso más grande tal vez. Ese nos llega para obra pública solamente. Escuela, hospital, calles, agua, drenaje. Esa se tiene que bajar a las asambleas igual que todos los fondos y decir, en este barrio vamos a hacer esto, en este barrio vamos a hacer esto y en esto. Ya se decidió, ya completamos el plan. Ahora vamos a echarlo a andar y cada semana le vamos a tener que entregar cuentas de cómo va eso que está ahí. Si no le hubiéramos entrado a la autonomía, ellos nos hubieran dicho, denos un plan, esto sí, esto no, esto mejor lo vamos a aplicar de esta manera. Y ese dinero tal vez nos hubiera llegado a la mitad. ¿Por qué? Porque ellos son los que pagarían, ellos son los que establecerían qué empresa, cosa muy diferente a la de nosotros. Ahora volviendo a la cuestión de la lucha, nosotros decimos, nuestra lucha ya tiene 8 años, ya pasaron 3 consejos de gobierno y claro que hay fricciones, claro que hay observaciones, pero también hay muchos más logros que los que teníamos antes, ¿no? Y un logro principal que yo creo que no se tiene que medir ni siquiera comparar con nadie es, con nadie de la comunidad han atentado contra su vida. O sea, ya no tenemos esa situación. Y lo que podemos comentar ya terminando esta primera participación es, cuando nosotros vemos que las situaciones empiezan a no funcionar bien, a agravarse, pareciera ser que esperamos que se vayan a solucionar de manera, pues ahora sí, divina o de algún otro modo, ¿no? Cuando en realidad lo único que hacemos es estarle prestando el espacio al enemigo, estarle prestando el espacio, en este caso a nosotros de manera muy concreta, a la gente del narcotráfico, a la gente delincuente, para que al rato entre nosotros mismos no sepamos ni con quién estamos hablando, ni cómo afrontar algo que ya no está clarificado por ningún lado. Entonces esa es la situación que nosotros podemos comentar. Bueno, mire, sería pues ahora sí caer en un error y hasta en una mentira decir que no hay, pues ahora sí, amenazas, sacrificios y demás, ¿no? En un primer momento, cuando Cherán es el único en que pues ahora sí se arriesga a vivir o a emprender un movimiento de este tipo, yo siendo sincero y lo digo de manera personal, yo jamás pensé que íbamos a llegar hasta desarrollar y establecer, tal vez a empezar a consolidar un modelo de gobierno propio, a recuperar incluso ese modelo de gobernanza propio, ¿no? Yo me esperaba solamente pues detener la devastación de los bosques, darnos seguridad. En las primeras mantas que hacíamos nosotros, por ahí deben de estar de recuerdo todavía en algunos videos, urgíamos a que entrara el ejército. Nosotros decíamos, queremos que entre el ejército a la de ya, porque ya no veíamos otro modo. Y a medida en de que nos fuimos dando cuenta de cómo estaba el enemigo y quién era realmente el enemigo, como a las 3 semanas, no sé si tengo la memoria bien, pero pues rápido en el movimiento
cuando ya establecimos negociación o exigencia con el gobierno federal, dijimos, no, la parte del ejército que esté de las barricadas hacia afuera, y en la parte de la comunidad, déjenos a nosotros. Y aquí viene algo que tal vez no había comentado en ninguna charla. La comunidad se puso en contra de la coordinación en ese momento. Digo, no, pues esto es que esconden. O sea, ustedes son los malos entonces, porque si el ejército ya está aquí, déjenlo que entre. Nosotros no perdemos nada, ¿no? Y nosotros ya teníamos otra lectura y la seguimos teniendo. Si vienen a decirnos cómo hacerle y qué hacer, pues finalmente lo único que vamos a hacer nosotros es entregarnos nuevamente a una situación de poder por parte de ellos, y incluso peor de la que teníamos. Lo que tenemos que hacer nosotros es recuperar un modo de organización, fortalecer ese modo de organización, y que el ejército haga lo propio. El ejército estuvo alrededor de 4 meses a las afueras, en el aserradero comunal que está a las afueras de la comunidad, viendo a que realmente ya los malhechores no llegaran al bosque por las orillas, pero en la comunidad no entraron jamás. ¿Por qué? Por esa misma situación, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros podemos comentar, y lo digo en respuesta a lo que comenta, pues ahora sí, incluso en un periódico de ese mismo año, nosotros nos levantamos en abril. En junio era el proceso electoral, y ya para junio ya teníamos una tensión mediática pues fuerte. Si en la primera semana nadie se atrevía a entrar y dar una nota desde Cherán, a excepción de un periodista allí local, pues ya en 3 meses ya teníamos a la BBC de Londres, ya teníamos al País, ya teníamos a todos dando nota de Cherán. Y en ese momento ya estamos más fortalecidos. Y a ese momento todavía en un medio local, el más difundido periódico en el estado, tenían proceso electoral limpio, a excepción del arroz, de un prietito en el arroz llamado Cherán. O sea, éramos el prietito de la sopa, ¿no? Y eso hace dar respuesta a lo que comenta. O sea, tuvimos que llevarlo el proceso con muchas dificultades hasta de la caída del internet. O sea, en un momento quedamos sin señal de teléfono. ¿Por qué? Porque según los malhechores fueron y le cortaron a la antena de teléfonos. Cierto, quién sabe, ¿no? Así situaciones de esas que hoy nos llevan a decir, pues Cherán poco a poco, ¿por qué no decirlo? Con ayuda de los migrantes, con ayuda de los colectivos, con ayuda de los periódicos independientes en un primer momento. Ya ahorita pues no salíamos de Televisa, ¿no? De Milenio, de todos los medios más grandes de México, como ese Mundo Feliz. Pero en ese momento no eran ellos, eran los colectivos, eran las instituciones, eran los sindicatos incluso. Y ya hoy pues Cherán se sigue convirtiendo en esa piedra en el zapato del sistema electoral de México. Pero ya también ahorita son 5 comunidades en Michoacán ejerciendo la libre determinación. Son 3 comunidades o 3 municipios en el país ejerciendo libre determinación. No como Cherán, algunos de manera diferente. Que tengan resultados positivos o negativos, eso lo va a dar la historia. Pero ya ejercieron un derecho que estaba establecido y que Cherán hace valer o hace vivo desde el proceso de resistencia, ¿no? En términos muy llanos yo podría comentar, Cherán no se mueve por el poder, no se mueve por un cambio de régimen, se mueve por defender los recursos, y el defender los recursos nos hace ver que bajo el mismo régimen sería caer a la misma boca del lobo. Tendríamos que salir de eso, y por eso salimos.
llegamos de un proceso de lucha como estudiante. Fui parte de la dirección de estudiante normalista. Trabajamos 13 años como maestro de grupo, maestro de primaria. Nos tocó dirigir, previo a estar en el Consejo Mayor, por 3 años, la parte del Sindicato Nacional de Trabajadores, en la parte de la disidencia, la coordinadora. Y pues estuvimos en la máxima representación. Podemos decir que yo lo tomo como como algo que me llena de satisfacción, ¿no? Y volvemos a lo que somos, ¿no? A dar clases en un salón, a una escuela primaria, a ser docente. Ahorita estamos en Cherán atendiendo un grupo y en Urió atendiendo otro grupo de niños. Y yo creo que es, por un momento, no sé si esto vaya, al rato, no lo había comentado, ¿no? Pero por un momento nos ofrecieron estar en situaciones todavía de cargos públicos. Yo creo que a mí me quedó muy claro cuando yo le entré ahí: vamos a regresar de donde salimos, y si de donde salimos la gente pues ahora sí nos toma para otra representación, será otro momento, pero no desde aquí, porque es muy mal visto. Yo lo viví como profesor, que luego ya no quieran regresar a las escuelas, ¿no? Entonces digo, no sé cómo lo vayan a tomar esto, porque pues finalmente fue mi decisión, no me arrepiento. Además, pues vamos a estar pues de donde salimos, ¿no? Yo creo que las gracias que puedo dar es que no nos quitaron, o no hubo revocación de mandato. De que haya tachas, pues eso también yo no lo puedo decir que no. Regresando a México, regresando a Cherán, van a decir, pues Pedro no hizo nada. Pedro sí hizo, lo hizo bien, lo hizo mal, pero finalmente salimos a recorrer las calles nuevamente, la comunidad, sin temor y sin agachar la cabeza, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya no es parte del proceso de resistencia, es algo muy personal, ¿no? Pero yo tristemente lo digo, y yo creo que a nadie se lo había comentado hasta hoy. La misma gente hace comentarios en los cuales te quiere hacer sentir mal. A mí me lo han dicho. Me dicen, bueno, tanto hacer, tanto decir, tanto, pues ahora sí, tararear situaciones de lucha y de preparación para luego regresar a clases. Y o sea, lo hacen en un sentido de que te quieren ofender, no lo hacen porque te quieran hacer sentir bien, ¿no? Pero yo creo que también es muy sincero, yo soy muy sincero en decir, sí sientes la diferencia, ¿no? Yo de estar 6 años sin dar clases, dirigiendo el sindicato y luego dirigir la comunidad y luego regresar a un salón de clases en los que los niños pues están en otra lógica, ¿no? Sí se siente, pero también cuando uno tiene bien claro que la situación de lucha fue por ello, entonces no puedes repetir. O sea, aunque tú lo sientas, no puedes repetir. Yo incluso lo pensé demasiado venir el día o esta vez, porque decía, bueno, pues finalmente el consejo ya es otro, yo ya no soy del consejo, y a quien le toca andar es al consejo. Pero también por otro lado, pues finalmente la situación se mueve ya en otros términos, ¿no? Una experiencia que hemos tenido, yo no puedo hablar de cosas que voy a hacer, sino estoy hablando de cosas que se han hecho. Yo no puedo hablar de cosas que pienso, sino cosas que ya me sucedieron, y tengo el cuidado también de no hablar y luego hacer conjeturas al aire nada más, porque sí, llevar una lucha, y esto sí quiero que lo entiendan bien, lleva sacrificios grandes. Y cuando ves un hermano caído, cuando ves un hermano muerto, pues te da para atrás, porque de repente no sabes a quién le toca.
Y emprender una lucha, pues esas sabiendas de que pues no sabemos cómo vamos a salir, pero si existe la unidad, pues va para adelante, ¿no? Y es muy triste. Yo, de las cosas más tristes, yo creo que no quisiera vivirlas, es que pues luego el enemigo fuera la misma comunidad, o el enemigo fuera el mismo comunero. Yo puedo afrontar al Estado, puedo afrontar a quien tenga que afrontar, pero afrontar un mismo comunero, afrontar un mismo vecino está muy difícil, muy muy difícil. Y por eso yo le pienso mucho, y no sé las condiciones que haya. Yo de repente me toca hablar con otros pueblos en México, y lo único que les digo es: tomen mi plática como experiencia, pero tomen mi plática con mucha mesura y con mucho cuidado, porque sabemos que esto tiene muchas dificultades. A mí me toca estar ahorita diciendo las cosas con mucha alegría y pues en un afán hasta de decir lo pudimos hacer, pero ¿y si no lo pudiéramos? Y si la situación fuera que no estuviéramos en estas condiciones, pues yo creo que no tendríamos el ánimo ni siquiera de decir a seguirle en la lucha, ¿no? Y lo digo con toda responsabilidad, porque pues no se trata, como lo digo en las asambleas, de calentar cabezas. Se trata de pensar en lo que queremos hacer y pensar también en el legado que queremos dar a nuestros, pues ahora sí, a nuestros descendientes, porque aquí tenemos una responsabilidad histórica. Nos toca vivir esto, nos toca afrontar esto, y si lo vamos a tener que hacer, lo vamos a tener que hacer con responsabilidad, pero también con mucha conciencia. Y si no hay conciencia, no podemos caminar simplemente a ningún lado, ¿no? Hay gente con mucha educación, mucha preparación, hay gente tal vez sin ir a la escuela, pero sabemos que la situación es por la vida, no es por cuestiones pues ahora sí efímeras o momentáneas, como las quiere pues ahora sí penetrar el sistema, ¿no? Esto es lo que podemos dar, y pues le digo, es como que ya son situaciones muy tal vez personales, pero son situaciones que son dichas desde algo que nos toca vivir aún, y con, ¿por qué no decirlos? No sé si lo llegaron a escuchar, el consejo de puros, pues ahora sí, pura gente joven. Yo no tenía la edad, decían, yo no podía estar allí. Ahora yo creo que ya saliendo, pues dijimos, con la edad o sin la edad, a veces la conciencia se toma desde querer pues cambiar la realidad, y no querer nada más como hacernos desentendidos, ¿no? Bueno, miren, el decir salimos en fogatas es también recuperar un modo de dialogar, de pensar, de reflexionar. Sacar la cocina a la calle no es nada más alimentarnos por necesidades fisiológicas, ¿no? Es reflexionar. Aún y que las construcciones en Cherán ya son muy modificadas, ya están muy ligadas o influenciadas por la cultura norteamericana, siempre tenemos un fogoncito, siempre tenemos una parangua, en todos lados. Y abandonamos la mesa, abandonamos el comedor para venir, y por el clima también, que es muy frío, platicar al calor de la fogata, ¿no? Para nosotros el fuego es uno de los elementos, de los 4 elementos básicos de la cultura de nosotros, el fuego. Y entonces el sacar la cocina, la parangua a la calle, es juntarnos. Si la cultura individualista y demás, que no hemos salido también del todo de ahí, es cerrar la puerta y no saber qué pasa con el vecino, cerrar la puerta y no saber de los problemas de la comunidad. El salir es volver a la comunalidad, ¿no? Es decir, ¿qué te duele, vecino? ¿Qué piensas, vecino? ¿Cómo va? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Y se convierte, en términos muy llanos, en la célula de organización comunal. O sea, esa es la célula, es lo más abajo en términos de llegarle a la gente, no en términos de jerarquía, en términos de toma de decisiones.
Esa es la cuestión más cercana, porque allí es donde salen todos, niños, la madre de familia o la mujer que nunca va a la asamblea tal vez, y que ahí sí se expresa porque está echando las tortillas, está preparando la comida y está escuchando la plática y también puede opinar, está bien, está mal, o no vamos bien, ¿no? Esa es la situación de una fogata, esa es la razón de ser.